Bienvenidos a su canal. Hoy hablaremos de datos curiosos de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Número 1. Miguel Díaz-Canel, el primer presidente de la Cuba poscastrista. Número 2. El número 2 del gobierno cubano desde 2013 ha recogido el testigo entregado por Raúl Castro, quien después de 12 años en el poder deja la presidencia del país. Número 3. El nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Número 4. Miguel Mario Díaz-Canel, se ha convertido en presidente de Cuba, donde por primera vez desde hace 6 décadas el principal mandatario del país no tiene el apellido Castro. Número 5. Díaz-Canel, tiene 58 años, ha recogido el testigo entregado por Raúl Castro, quien después de 12 años en el poder deja la presidencia del país en cumplimiento de la limitación de mandatos para los altos cargos del régimen que él mismo declaró en 2013. Número 6. Nacido en Villa Clara, Santa Clara, Cuba, el 20 de abril de 1960, un año después del triunfo de la revolución que lideró Fidel Castro. Número 7. El mandatario cubano es un político forjado desde las bases del Partido Comunista, PCC, que ha ido ascendiendo progresiva y discretamente en las estructuras del poder hasta convertirse en el número 2 del régimen. Número 8. Este ingeniero electrónico, graduado en 1982, se incorporó a las Fuerzas Armadas de Cuba hasta 1985 y desde abril de ese año se desempeñó como profesor en la Universidad Central de Las Villas. Fue en ese centro donde 2 años más tarde y sin abandonar la docencia comenzó su carrera política en la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, la cantera del PCC. Número 9. Ha ido ascendiendo progresiva y discretamente en las estructuras del poder. A esa época se remonta su experiencia internacionalista al encabezar, entre 1987 y 1989 y como especialista en radio de las Fuerzas Armadas Cubanas, un contingente que viajó a Nicaragua para ayudar al gobierno sandinista, entonces en guerra contra fuerzas partidarias del exdictador Anastasio Somoza apoyadas por Estados Unidos. Número 10. A su regreso, continuó su progresión en el escalafón de la UJC donde llegó a ser miembro de su Buró Nacional, responsable del área ideológica y segundo secretario de la organización, cargo que asumió en 1993 tras la amplia remodelación que la organización experimentó cuando Roberto Robaina, hasta entonces líder de la filial juvenil comunista, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Número 11. Díaz-Canel inició su carrera en el Partido Comunista. En 1991 ingresó en el Comité Central del partido. En 1993 asumió la dirección de la organización en Villa Clara donde fue elevado a secretario provincial entre 1994 y 2003. Número 12. Ha ido ascendiendo progresiva y discretamente en las estructuras del poder. A esa época se remonta su experiencia internacionalista al encabezar, entre 1987 y 1989 y como especialista en radio de las Fuerzas Armadas Cubanas, un contingente que viajó a Nicaragua para ayudar al gobierno sandinista, entonces en guerra contra fuerzas partidarias del exdictador Anastasio Somoza apoyadas por Estados Unidos. Número 13. A su regreso, continuó su progresión en el escalafón de la UJC donde llegó a ser miembro de su Buró Nacional, responsable del área ideológica y segundo secretario de la organización, cargo que asumió en 1993 tras la amplia remodelación que la organización experimentó cuando Roberto Robaina, hasta entonces líder de la filial juvenil comunista, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Número 14. Díaz-Canel inició su carrera en el Partido Comunista. En 1991 ingresó en el Comité Central del partido. En 1993 asumió la dirección de la organización en Villa Clara donde fue elevado a secretario provincial entre 1994 y 2003. Número 15. El año 2003 fue un año importante en la carrera de Díaz-Canel. Ingresó en el todopoderoso Buró Político del partido, puesto que renovó en los congresos del PCC de 2011 y de 2016, fue elegido diputado de la Asamblea Nacional por la circunscripción de Placetas, Villa Clara, y ese mismo año fue trasladado a la dirección política de Holguín, donde fue secretario provincial hasta 2009. Número 16.
Su salto al gobierno se produce en el año 2009 cuando fue nombrado por Raúl Castro como ministro de Educación Superior. Desde ese cargo fue el encargado de poner en marcha la Escuela Superior para Dirigentes del Estado y el Gobierno, inaugurada en octubre de 2011, para la formación del relevo generacional tal y como aprobó el sexto Congreso del PCC, 2011. Número 17. 3 años más tarde, el 22 de marzo de 2012 Raúl Castro le elevó un peldaño más al nombrarlo vicepresidente del Consejo de Ministros, en sustitución del veterano José Ramón Fernández, más conocido como el Gallego Fernández. Número 18. Pero el ascenso determinante de Díaz-Canel se produjo tras los comicios de febrero de 2013 cuando fue designado primer vicepresidente del Consejo de Estado con igual rango en el Consejo de Ministros sustituyendo en el puesto al histórico José Ramón Machado Ventura, se consolidó así como número 2 del gobierno raulista y probable sucesor del menor de los Castro. Número 19. En su primer discurso como presidente, Díaz-Canel declaró su intención de continuar con la revolución, la política exterior cubana se mantendrá inalterable y Cuba no hará concesiones ni aceptará condicionamientos. Número 20. Díaz-Canel ha manifestado su apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo. Número 21. Tuvo 2 hijos con su primera esposa, Marta Villanueva. Está casado con Liz Cuesta Peraza, una profesora universitaria y funcionaria de la Agencia Turística Cultural Paradiso. Gracias por ver, los espero en el siguiente video, los invito a que se suscriban a mi canal y le den me gusta.